capítulo 28, ahí lo tengo en la pantalla, Mateo capítulo 28, 19, dice la palabra de Dios así, mire la pantalla, dice, y pues, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léalo conmigo una vez más. Y pues, y hacer discípulos. ¿No los oigo? Y pues, y hacer discípulos de todas las naciones, amén. bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome su lugar, tome su asiento. Amén. Quiero aprovechar el tiempo, hermano. Amén. La obra misionera, hermanos, a lo que ahora estamos trabajando. Amén. La obra misionera, hermano, a lo cual hoy queremos tomar enfoque. No es simplemente, hermano, una cosa, hermano, que la iglesia debería de llevar por delante, hermano. Hermano, es la principal, hermano, encomienda. Es la principal tarea, hermano, que Jesús nos ordenó de ir por todo el mundo, hermano, y hacer discípulos. Esa es la tarea, hermano, que usted y yo tenemos. Mire lo que le voy a decir una cosa, hermano. Esa es la tarea que usted y yo tenemos. No es la tarea nada más de los misioneros. No es nada más la tarea de los evangelistas. No es la tarea nada más del pastor. No es la tarea del predicador, sino que es tarea de cada uno de nosotros. De ahí, hermanos, que el día de hoy estamos apoyando, hermano, a la obra misionera, hermano, a través de la ofrenda que se va a recaudar al último, que es para mandársela, hermano, a la agencia de misiones, para que preparen más misioneros, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Los obreros son pocos. No muchos van a otros lugares. No porque no quieran, sino a veces porque no pueden. No porque no sean, hermano, capaces, sino porque aún son incapaces. Es decir, hace falta preparación. Hace falta, hermano, buscar la manera de esos hombres que a diario se enlistan para hacer este trabajo. Hay que capacitarlos. Aparte de que tienen la unción del Espíritu Santo, tienen la capacidad de Dios en sus vidas, el don y el talento, pero terrenalmente hay que capacitarlos. La hermana Ana mencionaba una gran verdad acerca de cómo se prepara un misionero para ir a algún lugar, a alguna área. Hay que enseñarle, hermano, muchas cosas acerca del terreno donde él se va a ir. No es nada más de agarrar las maletas. No es nada más de agarrar las maletas, hermano, con la esposa y los hijos e irse a meter a un país. Hay que prepararlos, hay que conseguir visas, hay que conseguir permisos, hay que hacer un sinfín de cosas, hermano, para que estos hombres entren de una manera legal a ese país y de una manera permitida, hermano, ellos puedan llevar la palabra a cumplir, como dice la palabra de Dios, hasta lo último de la tierra. Hay algunos que se les tiene que enseñar el idioma donde van a entrar, porque ciertamente hay lugares donde no hablan español. Algunos tienen que aprender inglés, algunos tienen que aprender francés, algunos tienen que aprender italiano, otros tienen que aprender un lenguaje de la etnia donde van a entrar, de la aldea donde van a entrar. Hermano, para saber que tantas cosas hay que preparar al misionero. Pero ¿para qué se recaudan estas ofrendas? Para que la escuela de misiones, hermano, tenga a estos hombres preparados, a estos hombres que se han entregado, hermano, en espíritu, alma y cuerpo para ir y predicar el evangelio. Hay mucha gente aquí en Estados Unidos que predica el evangelio, ¿verdad? A gente que viene a predicar el evangelio a Estados Unidos. Pero déjeme decirle que Estados Unidos es un país que no es muy difícil de predicar el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque este país es un país que está fundado en una doctrina cristiana. Pero ir, hermano, donde están los musulmanes es arriesgar su cabeza. Ir a África, hermano, donde hay una gran cantidad de brujos y hechiceros, es arriesgar su cabeza. Pero ellos, hermano,
están yendo obedeciendo la palabra de Dios. Y por todo el mundo. Y cuando ustedes y yo aportamos a la obra misionera, ese dólar que usted da a la obra misionera sirve para que ese misionero, hermano, se siga preparando, se siga educando, se siga disciplinando para que pueda ejercer la obra que Dios nos ha encomendado a todos. Este trabajo es de todos, hermano. Este trabajo es de todos. Así que, hermano, yo después del culto quiero invitarle, hermano, para que juntos levantemos una ofrenda y la hamburguesa de dólar que usted se iba a comer hoy, hermano, deje, hermano, que el misionero aproveche de eso. ¿Sabe por qué? Porque no es fácil llevar la palabra de Dios. A gente le cierran la puerta en la cara. A gente aquí en Estados Unidos, hermano, a gente le dan el puertazo en la cara. A gente, hermano, en estos países, ¿verdad? Los tratan mal, los humillan. Y eso que es un país donde supuestamente dice el dólar, atrás de ese billete dice, en Dios confiamos. Es un país que está fundado en el cristianismo, pero hay mucha batalla para predicar el evangelio. Aún en las familias hispanas, en los anglosajones, hermano, en algunas personas es difícil dejarle sembrada la palabra de Dios porque la rechazan, porque no la quieren recibir, porque piensan que van a cambiar de religión, hermano. Y Jesucristo no es una religión. Jesucristo es tener una buena relación con el Señor para que el Señor bendiga tu vida, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu dinero, tu masa, tu mesa, tu aceite, tu harina, para que Dios bendiga tu vida. Hay un misionero, hermano, que tú estás apoyando cada vez que tú das a la obra misionera. Cada vez que tú aportas, hermano, tú estás apoyando para que los pasos de ese hombre sigan llevando la palabra de Dios. Repito, donde tú y yo no podemos ir. Donde tú y yo no podemos ir. Pero qué bonito se siente, hermano, cuando tú sabes que estás apoyando a los misioneros y el misionero te da cuentas y dice, hermano, en este año, gracias a tu ofrenda, gracias a tu aportación, gracias a lo que tú has hecho, es que hemos llevado la palabra de Dios y hemos, hermano, llevado la victoria, porque gracias a Dios se han convertido brujos, hechiceros. Yo quiero compartirle uno, hermano, el día de hoy, porque yo quiero que usted mire la fuerza que tiene llevar la palabra de Dios. Lo que nosotros no podemos hacer, hermano, lo que nosotros no podemos hacer, la palabra de Dios lo puede hacer. Vamos a dar gloria a Dios. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. La Biblia dice, hermano, que tenían que ir, hermano, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. La tarea es, hermano, hasta lo último de la tierra. Romanos capítulo 15, versículo 20 al 21. Miren lo que dice el apóstol Pablo y le dice a la iglesia, hermano, y a los romanos, hermano, a la iglesia en Roma, hermano, el apóstol Pablo les dice, de esta manera me esforcé para predicar el evangelio. ¿A qué va un misionero, hermano? No va a turistear. Un evangelista no va a conocer allá, ¿verdad? Los lugares, al lugar donde él o pidieron que lo mandaran o se fue. Él no va a turistear. Él no va, hermano, a ver qué se encuentra, a ver qué mira, a tomarse selfies por allá en las montañas remotas. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo nos da el mejor ejemplo y dice en Romanos 15, 20, 21, de esta manera me esforcé para predicar el evangelio. Uno no va a predicar una iglesia, hermano. Uno no va a predicar una iglesia. Tenemos una iglesia, tenemos una institución que nos representa en cualquier país que andamos, que nos da cobertura legal para entrar a un país. Pero uno no va predicando la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Uno va predicando el evangelio de Cristo. Esa es la tarea. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Esa es la tarea. Ir y predicar el evangelio. De esta manera, dice el apóstol Pablo, yo me esforcé para predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Mire,
A veces hay personas que vienen a este país que dicen de evangelistas, y yo digo, ¿para qué? Si aquí no se ocupa, aquí lo que sobra son predicadores. Mire, yo me enfermo y no puedo predicar, sobra quien predique. No, pero Dios quiere que vaya donde Cristo no ha sido nombrado. Dios quiere que vaya la persona a predicar a un lugar donde no conocen, todavía hasta el día de hoy, no conocen de Jesús, no saben quién es Jesús. No saben quién es Jesús. Usted sí sabe quién es Jesús. Tenemos de México, de Centroamérica, es un país cristiano, pero hay lugares, hermano, donde no se conoce de Jesús, no saben, no lo conocen. Por eso el apóstol Pablo dice en la Biblia que en una ocasión entró a una ciudad y encontró, dice la Biblia que el apóstol Pablo encontró, hermano, altares por todo ese lugar. Miró altares para todos los ídolos, para todos los dioses, y encontró un altar, hermano, que decía al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo aprovecha el nombre de ese altar y dice, de ese que ustedes no conocen, de ese les vengo a predicar yo. Su nombre es Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Su nombre es Jesús. Es aquel que en el tiempo era el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora, hermano, dice la Biblia, está a la diestra del Padre, y Él mora en espíritu y verdad. Mire qué interesante, hermano, saber que el Dios que tenemos usted y yo, al Dios que venimos a adorar a Dios, a exaltar usted y yo, es un Dios vivo, es un Dios que ha sido predicado, y que ahora el apóstol Pablo dice, no voy a ir donde conocen a Cristo, yo voy a ir, dice el apóstol Pablo, donde aún ni siquiera ha sido nombrado. Qué interesante, hermano, es la tarea. Qué tan interesante es la tarea, hermano, de llevar el evangelio, donde aún Cristo no ha sido nombrado, para no edificar sobre un fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, se enterarán. Qué interesante, hermano. Amén. Qué interesante saber que nosotros formamos parte. Qué interesante saber que nosotros formamos parte, hermano, de la obra misionera. Hermano, es interesante saber que usted y yo formamos parte de esa obra misionera. Es interesante saber que usted debe de estar orando por un misionero, por un evangelista, por una persona, hermano, que está tocando puertas, que está caminando por los valles, que está caminando por los montes, hermano, que está llevando la palabra de Dios, para que todos aquellos que escuchen la palabra de Dios crean que Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén? Crean que Cristo vive. Dale gloria a Cristo Jesús, porque Cristo vive, Cristo reina, Cristo salva, Cristo te ama, Cristo te perdona, Cristo te quiere salvar, hermano amigo. Hoy yo quiero decirte algo interesante, porque me gusta este pasaje, hermano, donde esas letras están un poquito chiquitas, pero yo aprendí algo en la escuela, miren, a hacer acordeones. Y acá lo hice en coleta grande, amén. Es lo mismo que está ahí, pero lo hice en grande, amén. Porque aún yo batallo para leer aquí. Pero yo quiero que usted mire lo que le voy a narrar. Lo que yo le quiero narrar, hermano, es algo que a mí me llena de emoción, de gusto, de contentamiento. Saber, hermano, que aquellos hombres que antes atacaban la iglesia, escúchate que lo voy a decir. Escúcheme porque no se me va a perder. Aquellos que atacaban la iglesia, y quizás usted fue uno de los que atacó la iglesia, probablemente. Un día, hermano, el Señor los alcanzó. Un día el Señor los trajo a su redil. Y la Biblia dice, hermano, en Hechos capítulo 8, si quiere abrir su Biblia y me sigue ahí, en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 17, pero dice la Biblia que había un hombre llamado Saulo que perseguía a la iglesia. Había un hombre, hermano, que fue utilizado para la obra misionera sin que antes, hermano, supiera quién era Jesús, sin que antes supiera quién era Él. Él, hermano, fue útil para que la gente fuera a predicar el evangelio. Mire la Biblia cómo dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 1 en adelante. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, dice la palabra de Dios,
que estaba en Jerusalén, y todos fueron, dice la Biblia, esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Ya Jesús les había dicho, tienen que ir a predicar el evangelio en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿sabe qué? Los apóstoles no fueron. Jesús se los dijo una vez ahí, ellos reunidos, él y sus discípulos, se los dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos no se fueron, hermano. Ellos no se fueron. Se quedaron ahí. Y entonces Jesús, mirando que los discípulos, hermano, mirando Dios que los discípulos no iban a hacer el trabajo misionero, él mismo permitió que Saulo, hermano, se levantara. Un soldado romano, hermano, se levantara en contra de la iglesia de Cristo. Y esta iglesia, hermano, a la cual tenía que expandirse, tenía que crecer, hermano. Dice la Biblia, hermano, que este hombre empezó, hermano, a molestar a los cristianos, empezó a perseguir a los cristianos, y los discípulos se esparcieron por todos los lugares, empezando por donde les dijo Jesús, sin que ellos supieran. Llegaron a Jerusalén, algunos de ahí salieron a Judea, y otros de ahí se fueron hasta Samaria. Y hermano, el evangelio ha llegado hasta este lugar donde tú te encuentras, hasta ha llegado al país donde tú no conociste, porque ha sido gracias a un hombre que sin antes, hermano, sin antes tener en su mente que iba a servir a Dios, hermano, Dios lo utilizó para perseguir a los cristianos, para molestar a la iglesia, pero con un buen propósito, que la iglesia crecía. Porque dice la Biblia que entre más molestaban a los cristianos y más eran perseguidos los cristianos, la iglesia crecía, aumentaba, porque miraban el poder de Dios, miraban la gloria de Dios, miraban que los apóstoles, hermano, todos ellos oraban por los enfermos y los enfermos sanaban. Oraban por una persona endemoniada, hermano, y el demonio lo dejaba libre. Oraban por cualquier necesidad, dice la Biblia, que esas señales seguían a los apóstoles. Amén. Y hasta el día de hoy, esas señales siguen a sus siervos. Porque dice la palabra del Señor, que todos los que creen en su nombre conocerán esta señal. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Y si hubieren comida cosa mortífera, no les hará daño. Hermano, mire, este hombre se levanta, Saulo, su nombre es un nombre hebreo, hermano, que significa aquel que ha sido pedido por Dios. Eso significa Saulo. Saulo, su nombre significa aquel que ha sido pedido por Dios. Ya Dios, hermano, lo tenía en su mente, como Dios le tenía en su mente también a ti. ¿Para qué? Para hacer un trabajo misionero, un trabajo, hermano, que enriquece, hermano, no en la tierra. Ese trabajo enriquece en el cielo, porque dice la Biblia, hermano, en Apocalipsis, que aquellos que hicieron estas buenas obras, cada uno recibió su recompensa, recibió galardón en el cielo. Cuando tú trabajas, hermano, y te esfuerzas por la obra misionera, hagas lo que hagas, pero que tenga que ver con la obra misionera, tu recompensa ya está dada en el cielo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque tu recompensa ha sido pagada, tu recompensa ha sido dada, hermano. Dice la Biblia, hermano, que este hombre miraba como a uno de los discípulos de Jesús, a Esteban, lo mataban a pedradas, y Saulo consentía mirar muerto a un cristiano, se saboreaba mirarlo morir. Dice la Biblia que él miraba como este joven, hermano, lo mataron a pedradas por predicar el evangelio. Lo mataron a pedradas, hermano, por predicar de Cristo. Lo mataron a pedradas porque cuando Esteban hacía, hermano, su trabajo, dice la Biblia que hubo muchos señales y milagros. Y lo que pasó, hermano, que a causa de eso se levantaron los hombres, hermano, se levantó el diablo en contra de la iglesia, hermano. Como cuando tú le sirves a Dios, el diablo también se levanta en contra tuya y te empieza a molestar, te empieza a hacer la guerra. Pero si tú te sirves a Dios y te mantienes firme, déjame decirte que Dios te va a respaldar en tu problema, en tu necesidad, en la enfermedad, en la angustia, en el dolor. El
Señor dice en su palabra, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿El dolor? Hermano, no hay nada que nos pueda apartar del amor de Cristo. Esteban lo sabía, Pablo no lo sabía, pero también ya Dios lo tenía en su mente. Así de que llegó el momento, hermano, que viene, hermano, la predicación del Evangelio al lugar que se llamaba Samaria. Y dice la Biblia, hermano, que en Samaria, hermano, los que fueron esparcidos iban por todas partes. Mira, no iban espantados de miedo nada más, sino que donde ellos se metían, dice la Biblia, que predicaban el Evangelio. Sabían ellos que Saulo de Tarso los quería perseguir para matarlos. Ellos lo sabían. Ellos sabían que Saulo los buscaba para matarlos. Pero ellos donde llegaban, hermano, llegaban haciendo la tarea. ¿Sabe por qué? Porque sabían que Dios estaba con ellos. Sabía que Dios estaba con ellos. Y ellos llegaban y predicaban el Evangelio. Al lugar que entraban predicando el Evangelio. Llegaban, hermanos, echando fuera demonios. Llegaban sanando a los enfermos porque Dios estaba con ellos. Los que fueron esparcidos. Y habla la Biblia de un hombre en el versículo 4 del capítulo 8 de los Hechos. En el versículo 4 dice, dice en el versículo 5, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Felipe llega a esa ciudad, hermano, espantado ciertamente. Espantado porque sabía que Saulo lo venía siguiendo. Venía humanamente, venía asustado. Humanamente venía con temor. Porque ¿quién no teme por su vida, hermano? ¿Verdad que todos tenemos por nuestra vida? Pero Felipe, hermano, eso no le tuvo miedo. La amenaza de Saulo no le tuvo miedo. Sin embargo, Felipe, hermano, ese hombre evangelista, ese apóstol, ese misionero, hermano, cuando entró a la ciudad del pecado llamada Samaria, donde había samaritanos, donde había mujeres muy mal, en un mal comportamiento, donde en una ocasión en Samaria Jesús le toca platicar con una mujer. Escuche esto que le voy a decir. Donde Jesús le toca platicar con una mujer que había tenido varios maridos. Porque 6 maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. Una ciudad, hermano, llena de pecado, una ciudad oscura, una ciudad en tinieblas. Las tinieblas representan el pecado. Las tinieblas representan el lugar donde Cristo nos sacó. Dice la Biblia que Jesucristo nos sacó, hermano, de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuál es la luz admirable? Cristo es la luz admirable. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso, hermano? Porque ahora somos los hijos de la luz. Nosotros somos hijos de Cristo Jesús. Así lo dice la palabra. Porque todo aquel que cree en Jesucristo ahora es llamado su hijo. Amén. Porque antes no éramos hijos. Antes éramos pueblo nada más, pero ahora somos el pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. ¿De qué, hermano? Acompáñenme. ¿De qué? De anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz de Cristo. Dele gloria a Dios, hermano, porque Dios te ha sacado de las tinieblas a la luz de Cristo. Dios te ha sacado de las pandillas a la luz de Cristo. Dios te ha sacado, hermano, de la borrachera a la luz de Cristo. Dios te ha sacado de la brujería a la luz de Cristo. Dios te ha sacado de ser un homicida a la luz de Cristo. Dios te ha sacado de la pornografía a la luz de Cristo. Dios te ha sacado de tantas cosas a la luz de Cristo. Por eso, hermano, yo estoy contento. Porque yo sé que si me muero, yo sé a dónde voy. Y usted tiene que saber a dónde va. Ya no andamos más en tinieblas. Tinieblas espirituales. Tinieblas donde mora Satanás. Ahora estamos en la luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz. Cuando dice gloria a Dios, Jesucristo dijo, yo soy la luz y vosotros sois la luz del mundo. Aunque no diga gloria a Dios, está en la luz del mundo. Aunque usted esté distraído pensando en los frijoles, está en la luz del mundo. Amén. Y no me refiero a la luz del mundo, hermano, de la organización. Me refiero a la iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, despierta, eres la luz de Cristo. Eres la luz del mundo, iglesia. Despiértate. Estás en la luz porque hubo un hombre que se preocupó porque tú llegaras al camino de la luz. Donde Jesús es la luz.
donde la lámpara que es su palabra nos alumbra. Y así dice la palabra en el libro de los Salmos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él es la lumbrera, Él es el que te alusa. Todos los días Él te alusa donde caminas, para que tu pie no tropiece en pecado, para que tu pie no tropiece en la muerte, para que te cuide y te proteja, hermano. Porque dice su palabra: a sus ángeles enviará cerca de ti para que te protejan. Amén. Oh, hermano, yo creo que este tema, hermano, es tan interesante, que Dios mande ángeles cerca de ti. Tú no los miras. Antes nos enseñaban que el ángel de Jehová, el ángel de la guarda, nos decían, el angelito de la guarda. Hermano, el angelito de la guarda no existe. I'm sorry. Pero en la Biblia no aparece el ángel de la guarda. Pero sí aparece el ángel de Jehová. Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese sí está en la Biblia. Y él mismo dice que envía a sus ángeles. Y cuando tú, hermano, leíste el Padre Nuestro y alguna vez lo has leído y lo has recitado, dice la palabra del Señor: mándanos tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. Hermano, cuando tú oras al Señor, los ángeles que ahorita están en este lugar, hermano, están para bendecir tu vida. Y todo eso gracias, hermano, a que un hombre se tomó el cuidado de que tú vinieras a los pies de Cristo. Mire, hermano, dice la Biblia que entró Felipe, hermano, y la gente, en el versículo 6, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas, hermano, que Felipe decía, oyendo, hermano, lo que Felipe decía y viendo las señales que Felipe hacía, porque Felipe estaba lleno de la unción del Espíritu Santo. Felipe, hermano, estaba lleno de la unción. Y mire esto que lo voy a leer en el versículo 8. Así que había, hermano, gran gozo en aquella ciudad. Pues cómo no, hermano, no había enfermos, hermano, claro que había gozo, no había necesidad, porque allí estaba Dios. Porque donde está un hombre de Dios hay presencia de Dios, no porque el hombre es Dios, sino porque Dios está con él. ¿Cuánto es la gloria de Dios? Donde entra un siervo de Dios, allí entra el Dios mismo, porque dice la Biblia: al que me recibe a ti, cualquiera que recibe a uno de mis hijos, así dijo Jesús, a mí me recibe. Amén. Cualquiera que le da un vaso de agua a uno de mis hijos, dijo Dios, a mí me lo da. Cuando entra un hombre de Dios a una casa, aparentemente está entrando un hombre, físicamente está entrando un hombre terrenal, pero dice la Biblia que somos embajadores de Cristo. Somos embajadores del reino. Cuando un siervo de Dios pisa tu casa, hermano, la misma presencia de Dios que le acompaña a ese hombre ha entrado a tu casa. Por eso Jesús decía, hermano, hoy es el día de salvación. Hoy os ha llegado el día de salvación, porque Jesucristo, siendo hombre, hermano, en su faceta como hombre y siendo Dios mismo, representaba que donde Él ponía sus pies, allí algo tenía que pasar. Amén. Algo tenía que suceder. Versículo 7 dice: porque muchos tenían espíritus inmundos. En las tinieblas, ¿qué hay, hermanos? ¿Qué hay en las tinieblas? Espíritus inmundos. Hay demonios en las tinieblas. Pero dice la Biblia que cuando entró, hermano, Felipe, hermano, esos hombres que tenían espíritus inmundos salían, hermano, todos estos dando voces. Hermano, ¿a usted no le ha tocado ver un demoniado? Pero cuando un demonio se manifiesta, hermano, nosotros seguido con esto tenemos que trabajar y toparnos en estas cosas. Pero cuando nos hemos topado y usted mira un endemoniado, esas voces que salen de mujeres, y usted lo que espera es una voz fina, un sonido agudo de una voz de una mujer, y empieza a oír una voz ronca, una voz fuerte, una voz que lo que el diablo quiere hacer, hermano, es sembrarle a usted el miedo, hermano. Pero uno no debe tenerle miedo, porque la palabra de Dios dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuánto de gloria a Dios? Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Felipe lo sabía.
Felipe lo sabía. Yo no sé si tú sabes, hermano, al igual que Felipe, quién está contigo. Dile que está a tu lado. ¿Quién está contigo? ¿Quién está contigo? Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Una vez más, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dígalo conmigo fuerte. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, hermano, interesante saber que Felipe sabía esto, hermano. Felipe sabía que este hombre estaba lleno de la unción. Hermano, Felipe sabía que él estaba lleno de la unción del Santo. Pero mire, vaya usted conmigo a la Biblia, en el versículo 9 del capítulo 8 de los Hechos. Dice la Biblia que había un hombre llamado Simón. Simón, hermano, que antes ejercía la magia, hermano, en aquella ciudad, y que había engañado a mucha gente en Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. Hermano, este era un guante del mercado. Este era un brujo de México. Aquel mentado brujo de México. ¿Lo han oído? Aquel barboncito que sale por ahí leyendo los caracoles, el café, el tarot y la baraja y la lotería. Y le lee todo, hasta las manos se la lee. Yo no sé por qué no le leen los pies, pero ¿por qué nomás le quieren leer la mano? Había un hombre llamado Simón. Y ese hombre era un brujo, hermano, pesado. No era cualquier brujito, hermano, de barrio. No. Este Simón, dice la Biblia, que se topó con Felipe, hermano. Ya Dios tenía planes, hermano, para este brujo. Déjame decirte, hermano, que cuando un brujo se enfrenta ante la presencia de un hombre ungido, dice la Biblia que esos demonios se van en el nombre de Jesucristo. Cuando dicen amén, esos demonios se van en el nombre de Jesucristo. Toda hechicería, todo ocultismo, todo paganismo se va en el nombre de Jesucristo. Dele gloria al Señor con sus manos, hermano. Dele gloria al Señor con sus manos. Hay que decir a Cristo tiene poder. Hermano, y mire, esto es algo que, bueno, yo no sé, usted no ha tenido esa experiencia, pero aunque un día la va a tener, pero debe de saber que Dios está con usted. Cuando un grupo se acerca conmigo aquí en el área de Hermiston, afuera de la Walmart, un hombre vestido todo de negro, un vestido todo oscuro, hermano, con unos labios negros o oscuros, unos ojos pintados, hermano, oscuros, hermano, hace más de 15 años, viene y me dice a mí, sin conocerlo, yo me voy a encargar de que tú no estés aquí, sin conocerlo, sin saber quién es. Hermano, le soy sincero, las patitas se me hicieron como que tenía calambres. Porque que alguien venga y te mira a los ojos y te diga de mí, corre que tú ya no estés aquí predicando. Hermano, esas dos ocasiones que yo he tenido en el tiempo que tengo en Hermiston, donde un satanista viene y me amenaza a mí y me dice, por mí corre, que tú ya no sigas predicando aquí. Hermano, humanamente sí me dio miedo. ¿Para qué le digo que no? ¿Para qué me la doy de valiente, aunque sea de Jalisco? De todos modos me dio miedo. Pero ¿saben qué? Dentro de mí sentí una seguridad. Dios está conmigo. La Biblia dice en el libro de los Salmos, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Vendrá toda legión, toda hechicería, todo lo que quieran hacer en contra de uno, de un cristiano, pero un hijo de Dios está bajo la sombra del Altísimo. Dice la palabra de Dios que el que mora bajo la sombra del Altísimo no le pasa nada. Tiene la protección del Santo, tiene la protección del ungido, tiene la protección de Dios. Hermano, dice la Biblia, hermano, que este hombre llamado Simón, hermano, que ejercía la magia en aquella ciudad y que engañaba a mucha gente en ese lugar llamado Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. Hermano, el versículo 19 dice, el versículo 10 dice que a este lo oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Mire, él hacía cosas, hermano, pero cuando miró lo que Felipe hacía, se dio cuenta que lo que él hacía no era brujería. Se dio cuenta que lo que él hacía no era hechicería.
Se dio cuenta que lo que Felipe hacía no era ocultismo, porque los brujos conocen los ritos, los brujos conocen los ritos, conocen las maneras de hacer ocultismo, hechicería, magia blanca, magia negra. Hermano, aún tienen una Biblia llamada la Biblia blanca. Hermano, no hay Biblia blanca, no hay magia blanca. El pecado es pecado, hermano, lo malo es lo malo, hermano. Y el Señor dice en su palabra que esas cosas no pueden contra Dios. Sin embargo, hermano, este hombre, la gente lo atendía muy bien a ese mago, llamado, hermano, Simón el mago. Mire, si no hubiera llegado Felipe a la ciudad de Samaria, si no hubiera llegado este hombre, hermano, no hubiera conocido a Cristo. Si no hubiera llegado este hombre a ese lugar, no hubiera conocido al Señor. A este, dice la Biblia, a este hombre llamado Simón, hermano, lo atendían todos, le tenían miedo, le tenían respeto. Así como cuando usted mira a un brujo, a veces le da miedo, ¿verdad que sí? Y hasta le guarda respeto. Este hombre, hermano, que hacía cosas malas, su nombre es Simón, su nombre es escuchado. Mire, este hombre, hermano, dice la Biblia, hermano, cuando miró lo que hacía Felipe, quedó asombrado, hermano, quedó atónito. A este, hermano, dice la Biblia, que se quedó admirado y la gente estaba atenta, hermano, a lo que pasaba cuando Felipe predicaba y hablaba, porque, hermano, por sus artes mágicas les había engañado mucho antes este hombre. Había engañado a mucha gente. Pero dice la Biblia, hermano, que cuando llegó Felipe predicando el evangelio, cuando llegó Felipe anunciando las buenas nuevas de salvación, eso significa la palabra evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Amén. Llevar las buenas nuevas a aquel que está perdido. Aquí hay muchas malas noticias. Tú prendes la televisión y encuentras malas noticias. Tú prendes tu Facebook y encuentras malas noticias. Prendes cualquier cosa, te encuentras con malas noticias. Llegas a tu trabajo, te encuentras con malas noticias. Llegas a tu casa, te encuentras con malas noticias. Hoy déjame decirte que hay un evangelio que son las buenas nuevas de salvación para tu vida, para tu familia, para que tú sepas que en Cristo puedes salir salvado. Hermano, versículo 12 dice que por cuanto creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, hermano, y que en el nombre de Jesucristo dice que se bautizaban hombres y mujeres. Mire que no dice niños, que ese es otro tema a tratar. Se bautizaban tanto hombres como mujeres que tenían pecados, adúlteros, fornicarios, hechiceros, no sé, es la lista grande. Pero todos ellos se bautizaban oyendo el evangelio que predicaba Felipe, el evangelio que Jesús les dijo, ir y predicar que Cristo ya no está muerto. Ir y predicar que Cristo ha resucitado. Vayan y prediquen a la gente que ahora su deuda ha sido pagada a través de la sangre de Jesucristo. Hermano, y este hombre, hermano, del versículo 13 dice la Biblia que también creyó Simón mismo. Y hermano, ahí versículo 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, miren nada más, hermano. Si no hubiera llegado un evangelista, hermano, a ese lugar, Simón seguiría haciendo de las suyas, seguiría transeando, seguiría abusando de poder, seguiría abusando de respeto. Pero gracias a Dios, hermano, que envió a un hombre misionero a ese lugar. Y ahora el brujo el hechicero, este hombre malo, hermano, llamado Simón, hermano, creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo, hermano, la palabra dice Dios que viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Porque mire, hermano, usted va allá, o llegó a ir allá más bien, llegó a ir. Y que tómale esto, y que píntale acá, y que amárrele acá, y que un listón rojo, hermano, y es triste, hermano, que a veces la gente crea esas mentiras. Cuando una mujer está embarazada y va a haber un eclipse
nuclear, hermano, cuando hay un eclipse, que tiene que tener una prenda roja, un pasador, un prendedor, no sé qué tanto. Y la mujer preocupada porque no tiene una prenda roja. Porque el niño va a nacer eclipsado. Eso es una mentira. Son mentiras del diablo. ¿Por qué la gente cree esas mentiras? Y los que más hacen dinero son los brujos, los hechiceros. Porque nace un niño, una criatura, y lo primero que dicen las señoras que no conocen la Biblia, las señoras que no conocen la palabra de Dios, o algún otro hombre también piensa eso, dice, nació mi hijo, y cuando lo vayan a ver la familia, que no me le hagan ojo. Y ahí andan comprando un ojo de venado, no sé si es ojo de venado o de buey, yo no sé, pero es un ojo. ¿Cuántos supieron? Levante la mano, ¿quién supo de esos ojos? Aleluya. A que no me le hagan ojo. Chiquillo. ¿Quién le va a hacer ojo al niño? Aparte de que los señores a veces le echan mentiras a ustedes, hermano, no se crea. Ahí se parece el papá. Ya, la desgraciada. Ay, se parece a la mamá. Y nunca dicen a quién se parece, ¿verdad? Porque ni parecido le encontramos a veces. O le encuentran. Pero la mamá, ay, ¿a quién se parece? ¿A quién se parece? Para no errarla, se parece a la abuela. Para no errarle, como no conocían a la abuela, a lo mejor sí. Pero, hermano, dice la palabra de Dios, hermano, que estas señales impactaron y quedaba atónito, hermano, este hombre, hermano, llamado Simón. Porque mire, el poder de Dios que había en Felipe, que solamente ponía las manos sobre los enfermos. Mire, eran oraciones sencillas. No era de que en este momento vas a sentir la gloria. No, hermano, simplemente daban una palabra, ponían las manos sobre los enfermos, sanaban. Es más, algunos dice la Biblia que ni siquiera los tocaban. Dice la Biblia que con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Ponían a los enfermos, hermano, para que la sombra les diera. Y con la sombra y por la fe puesta en Dios, sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Es que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Cuando David tocaba, los espíritus subían. Y no era David, ni tampoco el arpa. Porque lo que David tenía era el espíritu de Nazareno. ¿Cuántos quieren ese espíritu, hermano? ¿Cuántos quieren ese espíritu? Miren que eso mismo quería él. Simón el mago quería eso, sin saber qué era. Ofreció pisto, money, dinero. Felipe, dame de lo que tienes. Yo también quiero eso que tú tienes. Dámelo. Esa es otra historia. Pero lo que yo quiero que usted mire y se enfoque bien es que ese hombre, por un evangelista, por un hombre que llevó la palabra de Dios, fue liberado. No practicó más la magia. No practicó más la hechicería, ni la brujería, ni el santerismo, sino que dice la Biblia que ahora andaba con Felipe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las cosas viejas pasaron, ahora todo es hecho nuevo, hermano. Así que, hermano, yo le animo para que usted siga creyendo, hermano. Hermano, lo que estos hombres que se esfuerzan, mire, lo que viene, hermano, en el versículo, ya estoy terminando, pero en el versículo, hermano, en el versículo 14 dice la Biblia que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, hermanos, es un escándalo, porque la gente empezó a anunciar, no había Facebook, sino todos ahí sabían, hermano, ni había Instagram, ni había nada, pero cuando la gente se enteró que en Samaria, ciudad de pecado, ciudad de oscuridad, ciudad perversa y malvada, dice la Biblia que cuando los apóstoles se enteraron que en Jerusalén se oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios. Samaria había recibido la palabra de Dios. Germiston está recibiendo palabra de Dios. Cuando dicen amén. Samaria escuchó palabra de Dios. Germiston
solo está escuchando palabra de Dios. El mundo a través del internet está escuchando palabra de Dios. Cuando ellos se dieron cuenta, hermano, que habían escuchado palabra de Dios, enviaron a traer a Pedro y a Juan. ¿Sabe, hermano? ¿Por qué trajeron a Pedro y Juan? Había un hombre, Felipe representa al evangelista. Felipe representa al hombre que se esfuerza por llevar la palabra de Dios. Pero Pedro y Juan, hermano, dice la Biblia que tenían una unción especial, hermano, que dice la Biblia, hermano, que tenían ese don de poner las manos sobre las personas. Y cuando ellos ponían las manos sobre las personas, mire lo que pasaba. Ahí está en la Biblia. Versículo 14, el versículo 15 dice: y los cuales habiendo venido, Pedro y Juan habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque aún no habían descendido sobre ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Esto nos deja bien claro, hermano, que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Y entonces dice la Biblia que les ponían las manos, y cuando ellos ponían sus manos, hermano, recibían el Espíritu Santo. Al ponerle la mano, recibían el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo, hermano? Gracias, Señor. Usted lo necesita. Amén, así es. Aquí mire, usted lo necesita. Usted necesita el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien te da el poder. Amén. No es tu mentalidad, no es tu sabiduría que te da poder. Aquí ante el diablo y ante los demonios, que dice el libro de Efesios capítulo 6, contra los cuales tenemos lucha, no es contra la carne ni la sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes de maldad. Es a través del Espíritu Santo como tú recibes el poder. Así de que, hermano, amigo, yo te animo en este día a que tú apoyes la obra misionera. Apoya la obra misionera. Apoya a los misioneros. Van a sufrir. El misionero sufre, pero Dios está con él. El misionero tiene pruebas, pero Dios está con él. Apoyemos a nuestras misiones, hermano. Hermano, yo hoy le quiero decir una cosa. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, 15, dice la Biblia, mire lo que dice, yo lo escribí para aventajarle aquí, el privilegio de dar para las misiones. Mire esa palabra, el privilegio. Es decir, que usted y yo, tenemos ese privilegio. Los privilegios no son para cualquiera, sino para aquellos que han oído la palabra de Dios, han oído el anuncio de Cristo, y te da el privilegio, hermano, de dar para las misiones. 2 de Corintios 12, 15 dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré, dice el apóstol Pablo, de todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Qué hombre, qué corazón de hombre para dar a la obra misionera. Yo le animo en este día, hermano, que hagamos un acto de fe. Vamos a traer una ofrenda para los misioneros. Lo que tú quieras.